maras. Las maras, lo hablamos hace un tiempo, nacieron en Estados Unidos, están principalmente en Centroamérica, pero también su poder y su influencia se va distribuyendo hacia el resto del continente y son salvajes pandillas que serían además muchísimo más peligrosas incluso que el Estado Islámico. Lo conversamos hace un tiempo, como les contaba, con Juan Andrés, que ahora está de vacaciones y que va a volver muy pronto, y ostentan las maras un récord muy triste y espeluznante. Fíjense ustedes que en El Salvador, donde está una de las bases de las maras, hay 105 asesinatos por cada 100.000 habitantes. No. A ver, para que ustedes se hagan una idea, un paralelo con nuestro país, en Chile hay 3,1 asesinatos cada 100.000 habitantes. ¡Mentira! En El Salvador son 105 cada 100.000 habitantes. Las maras es un problema completamente descontrolado. El nivel de violencia que utilizan es gigante y además no hay forma de darle control, no hay forma de ponerle freno porque no atienden ni Dios ni ley. Es una cosa bien impactante. Pero, ¿qué es lo que los motiva a ellos? Es que ese es el problema, que no hay un motor ideológico, que no hay un motor político, sino que básicamente son especies de contratistas del mal. Entonces, cuando una organización quiere, por ejemplo, el servicio de sicario, contacta a las maras. Y es muy difícil porque no tienen una jerarquía muy clara y establecida. Vamos a revisar la historia de las maras esta noche aquí en Así Somos, y para que ustedes se vayan dando una idea, estas cifras que les estoy comentando fueron dadas por el Servicio de Medicina Legal en El Salvador, y los muertos por enfrentamientos relacionados con las maras fueron de 6.650 personas. Se calcula que 60.000 salvadoreños son parte oficial de las cifras blancas de las maras, y la cifra negra podría llegar incluso a mucho más. La situación, como les comentaba, está completamente descontrolada y las autoridades no tienen la menor idea qué hacer. Para que refresquemos un poco la memoria, vamos haciendo una revisión de qué son las maras. Las maras son organizaciones transnacionales, están en varios países, son pandillas asociadas al crimen, conocidas como, básicamente a partir de las marabuntas. Esas hormigas que son capaces de devorarlo todo. De ahí viene su nombre. Y se han expandido en México, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y también en el resto de América Central, debido fundamentalmente a la deportación de centroamericanos desde Estados Unidos hacia sus países de origen. Esto comienza en Estados Unidos, son centroamericanos que son devueltos a sus países y que, al no tener ningún tipo de oportunidad para salir adelante, para poder darle el sustento a su familia, deciden dedicarse al crimen. Entonces, es una forma de ingreso en comienzo. Claro, en vez de salir a robar, salen a matar. Pero ¿en serio no tienen ninguna oportunidad? ¿O es como muchos que acá explican que dicen, bueno, aquí yo gano más y es más fácil? A ver, estamos hablando del Salvador, estamos hablando de países que están con situaciones económicas y sociales súper bajas, en lo cual la extrema pobreza la gente no tiene ninguna posibilidad de nada. Claro, no hay oportunidades. Pues hay mucha droga, hay mucha prostitución. Dijiste antes, si no tiene ninguna oportunidad y tampoco tiene motivación ser un mara, o sea, es como un encapuchado acá que rompe los semáforos, tampoco tiene ninguna motivación especial más que la destrucción, es violencia por violencia. Entonces. Exactamente. Ahora, ellos como que no son tan conocidos, ¿cierto? Porque uno realmente ve otras organizaciones que en el fondo que tú les pagas. La ETA, claro, por ejemplo. Centro Europeo Islámico. Pero yo lo he escuchado muy pocas veces. O sea, en Así Somos antes con Salfa y sería como. Y sería. No tiene mucha cobertura, a pesar de tener presencia internacional. Es verdad, tienen presencia internacional. Son extremadamente peligrosos. Tienen a El Salvador dado vuelta. La autoridad no saben qué hacer y, sin embargo, no son tan conocidos. La verdad es que la prensa mundial no le ha puesto la atención que realmente amerita este problema. Ser países pobres, a la población mundial en general no les importa. Es como en África también hay muchas tribus y grupos, agrupaciones que son violentas y todo el tema, y en general al resto del mundo ¿qué hace? Pero ojo, en este caso, las maras, como vos decías, son pagadas. Sí. Entonces, ¿quiénes paga esto? La gente que tiene plata. Y la gente que tiene plata no va a querer que esto se conozca porque es la manera que ellos tienen de ajustes de cuenta. Es como parte del servicio. Es parte del servicio. Le hacemos piola. Exactamente. En cambio, los otros que no son pagados, que tienen una ética o que se llevan por algo y ellos no lo pueden manejar, obviamente lo hacen público. A lo mejor en Facebook también. Es verdad. Sí, también. Tu cuenta en Facebook, siempre es bueno pasarse con Estas maras van consiguiendo nuevos adeptos entre los 12 y los 21 años, los cuales están dispuestos a dar la vida. 12 y los 21 años. 12 y los 21 años, los ritos de iniciación. ¿Para qué les digo? Ahora, hablamos con una de las personas que integró una de las maras y nos relata cuál es el fin mayor que ellos persiguen. Mira. Una persona, ¿me entiendes? Si no tenemos nada, ¿me entiendes? Va.
Y si tenemos, órale. Y si un carnal de los otros tiene, órale. Si no tiene nadie, pues nadie tiene, pues me entiende, va. Si come uno, comemos todos, me entiende, va. Nosotros cuidamos a la población aquí en El Salvador, me entienden, va. Y las cuidamos a morir, me entienden. Cuidamos a la población. Fíjate lo que dice, fíjate lo extraño y contradictorio de su discurso. Nosotros cuidamos a la población, ellos se cuidan entre ellos. Y dice, si come uno, comemos todos. De donde come uno, comen todos. Es una cultura de la violencia, pero a partir del intento de subsistir. Claro, porque verdaderamente no hay oportunidades en esos países. Él es el integrante de la Mara Salvatrucha, que es una de las más conocidas, y que es eterno rival de la Mara M18. Que nació en Estados Unidos, en la calle 18 de Los Ángeles, y que es la mara más violenta y menos preparada en materia de armamento. Son eternos rivales, como les decía, de la Salvatrucha. Ellos comenzaron a principios de los años 90 en Los Ángeles y estaba conformada básicamente por jóvenes centroamericanos, emigrantes, que no encontraron oportunidad de trabajo en el gigante norteamericano. La M18 se expandió hacia el sur de Centroamérica y también en México, en gran medida como resultado de los cambios políticos, de las políticas de inmigración de Estados Unidos durante los años 90. Actualmente, 35.000 integrantes tiene la M18 y tiene divisiones en los interiores de la misma mara, por lo que hace que sea básicamente una pandilla. Ojo con las imágenes que ellos mismos suben a internet, en donde se dan a conocer características de ellos, sin polera, una alta cantidad de tatuajes con distintos tipos de símbolos. 18 como carceleros. Son como barra brava, encuentro. Barra brava, lo mismo y como decían los nombres, son como los piños de las barras bravas, incluso de la misma forma. Claro, tienen subdivisiones dentro de la misma mara. Porque sería, tú me decís, la ETA es una sola. Son todos tirando para el mismo lado. La FARC es una sola también. Exacto, esto no, estos son como distintos grupos bajo un mismo nombre que se llevan mal entre ellos. Entonces, como las barras de fútbol. Pero lo curioso es que ellos hacen como, entre comillas, publicidad, porque tú dijiste que suben ese tipo de fotos a redes sociales sin problema, y justamente debe ser porque no tienen ningún cargo. O sea, nadie ha hecho una acción legal que ha dicho, oye, ¿sabes que tú mataste a tal persona? Compadre, no lo puedes comprobar. El gobierno de El Salvador incluso ha comparado sus actos con actos terroristas en el resto del mundo y hacen pensar que podrían incluso estar linkeados con el Estado Islámico. ¿Por qué? Porque dentro de sus, de pronto cuando se hacen allanamientos o redadas, han encontrado manuales, han encontrado escritos del Estado Islámico en posesión de las maras. Violencia Récord ha nacido en El Salvador un Estado Islámico, se plantea un medio de comunicación. Los niveles de violencia que tienen, estos 105 asesinatos por 100.000 habitantes, tienen pie de guerra a todas las organizaciones internacionales que ven con mucha preocupación a estas maras. Como les decía, el gobierno salvadoreño le ha dado a las maras y a los asaltos la etiqueta de terroristas. O sea, y son capaces de sembrar el terror en la población. ¿Es una exageración? La verdad es que no sabemos. Puede ser una exageración. Pero que si esto es real, El Salvador sería uno de los países con más terroristas activos en el mundo. Pero, Eduardo, ¿será que el Estado Islámico financia a las maras? No sé si financia, pero sí inspira. Tanta plata. Pero sí inspira, porque han encontrado manuales relacionados al Estado Islámico. Yo no creo que haya un financiamiento. No, porque tendrían más armamento, yo creo que sería distinto. Tendrían más armamento. Pero de todas formas, aquí estamos hablando de gente que tiene refugios, que tiene cierto tipo de tecnología como los drones y también un armamento de alta capacidad. Sí, por eso. Y también no sería nada raro porque que después, ¿no es cierto?, el Estado Islámico los tome para hacer cosas, porque son gente súper vulnerables a nivel emocional, a nivel económico. Respuestas a. Exacto, son gente que necesita que un los país llamen que tampoco nomás. tiene un gobierno que pueda combatirlos como tú en Estados Unidos, otro país desarrollado que realmente tiene recursos para eso. O la inteligencia policial para poder perseguir estas cosas. ¿Cuál es la real influencia del ISIS o del Estado Islámico sobre las maras? Pongan atención a lo siguiente, mira. Las maras hasta disponen de drones para controlar los movimientos de sus competidores y policías. En las redadas policiales, en más de una ocasión, se encontraron manuales de acción del Estado Islámico y de Al-Qaeda. La información es del portal de actualidad RT, Violencia Récord en El Salvador de enero de este año. Entonces, el gobierno está absolutamente obsoleto. Las policías en El Salvador, las policías oficiales, también completamente obsoletas, de manos atadas ante la imposibilidad de poder frenar este tipo de personas. Se estima que en El Salvador al menos 500.000 personas tendrían algún tipo de relación con alguna de las maras. O sea, tienen un hijo, un vecino, un pariente. Entonces, también hay un manto de pronto de protección de parte de la población civil, que no es de las maras, pero que tiene relación ante los propios actos o hechos que llevan adelante estos tipos. Entonces,
se hace muy complejo. Es como si la mitad de los chilenos tuviera relación con un grupo terrorista. Bueno, que además los mayores ingresos que entren más o menos al país, te aseguro que deben dar un turno más o menos a este tipo de personas. Entonces, ni comparado con las pegas que pueden tener. Claro. Entonces entran, como pasa en otros casos, de narcotraficantes que mojan a la gente, ¿me entendí? Matamos a tal, vamos a tener esta platita. Que de hecho, esto fue lo que pasó en la época de Pablo Escobar en Colombia. Sí. Mis amigos colombianos, que tengo un montón, me decían, Cami, era muy difícil encontrar a alguien que no tuviese alguna relación con Pablo Escobar, porque o el primo o el que te cuidaba la casa ya estaban ahí mojados por él. Exacto. Y más te vale, porque imagínate estar solito, de repente empezar Claro. oye, no conozco Es con él o contra él. Claro, es con él o es contra él. Fíjate que al principio se pensaba que estaban Mejor ser solamente en parte de Centroamérica, pero han ido creciendo enormemente. Están en Perú, están en Francia, en Perú, están en España, están en Estados Unidos, están en Canadá. Entonces, el brazo, el tentáculo, ya comienza a alcanzar. No les cuesta nada expandirse más. No, nada, Están en nada. Perú, están al lado de Chile. Entonces, Eso, y aparte acá no hay, es decir, con la cantidad de extranjeros que en este último tiempo que ha venido, hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. Es decir, cuando empezó a venir más gente de aquellos lados, es cuando la delincuencia empezó a estar mucho más brava. Claro, se torna de pronto un problema inmanejable. Pero hubo un periodo de la historia en que lograron hacer una tregua las autoridades con las maras. ¿Cómo lo hicieron y por qué se acabó? Pongan atención a lo que nos relata Raúl Mijango, quien estuvo a cargo de llevar adelante estas mediaciones. Mira. La acción represiva ha demostrado que no resuelve el problema. Por el contrario, lo vuelve mucho más agudo. La única experiencia de éxito que se tuvo fue al proceso que se le llamó tregua, que fue el único que logró reducir de 15 homicidios diarios a 5. Bajaron la tasa de 15 a 5, de manera considerable hubo una baja. El tema es que se comprometen a algo puntual, lo cumplen y ya luego se sienten desafectados de este pacto y comienzan a volver a tomar el control. Entonces es difícil, imagínate lo que le ha costado a Colombia a llegar a una especie de solución con la guerrilla, con la FARC. Imagínate lo que va a hacer para un país que es mucho más pobre como El Salvador, llegar a una solución de este tema. La verdad es que están ahí, están en Perú, están abriendo sus tentáculos de terror por todo el mundo y Chile podría no ser la excepción a esta norma de violencia. Ahora,